Yuquenses, donde te enteras primero. Porque las mujeres de hoy somos cada día más humanas, menos perfectas y más felices. Acompáñanos a descubrir nuestro sexto sentido por TV Yuquenses. Muy buenas noches, bienvenidos sean otra vez aquí a Sexto Sentido. Ya comenzamos abril y bueno, tenemos en puerta el mes del niño y también pues con ello la Semana Santa. Así que esperamos que no se pierdan nuestros próximos programas porque tendremos unos muy interesantes. Y bueno, amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Muy alegre de tener con nosotros a un invitado muy especial. Y bueno, hoy comenzaremos con este tema interesante que es guarda y custodia. Para ello hemos invitado al licenciado en Derecho en especialidad en Civil y Familiar. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar y con una serie de preguntas que quisiéramos que nos ayudara a entender un poquito más de este juicio, ya que pues es uno de los más comunes ahora en el tema familiar. No me dejará mentir, en la actualidad los casos más concurrentes o más llenos son estos juicios pues que son familiares y pues donde tenemos más demanda, ¿no? Así es, la guarda y custodia es un juicio que pertenece a la rama del derecho civil y familiar y pues en la actualidad, en el desarrollo de la sociedad, pues es muy socorrido. Bueno, hay muchos problemas de este tipo que tienen que ver con el cuidado, la atención que le proporcionamos a nuestros hijos y pues que en algunas ocasiones las parejas no se ponen de acuerdo quién debe hacerse cargo de esos cuidados y ahí radica el problema y por lo cual se demanda este tipo de procedimientos. Sí, es un problema pues importante, como ustedes ya lo referían, porque según un reciente estudio, más del 50% de las parejas que se han casado en los años 90 verán su matrimonio fracasar. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A una pelea. Bueno, yo siempre he llegado a ver que los matrimonios que fracasan, en lo primero que piensan, o a veces en lo último que piensan es en los hijos. Y entonces comienza una guerra, ¿no? entre ambas partes de quién se va a quedar con los niños. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo este procedimiento, licenciado? Este procedimiento se lleva a cabo en un juzgado de lo familiar, que va a ser el juzgado de donde vive el menor. Okay. Ahí se lleva este tipo de procedimientos. Muy bien. ¿Y cómo se llevan, cómo es el procedimiento de realizar una guardia y custodia? ¿Quién es lo que lo demanda o cuál es el inicio para poder tener un juicio como este? Bueno, como les comentaba, aquí este juicio surge de una diferencia entre los padres de los menores, que desgraciadamente y en la práctica, por querer sacar provecho de la misma separación o algún tipo de interés, meten a los niños y se da ese tipo de conflictos. ¿Quién puede realizarlo? Pues cualquiera de los dos. Hay veces los ocupa nada más como pretexto, pues para pelear, para continuar una pelea o obtener algún tipo de beneficio en la separación. Y pues ya sea que el padre o la madre o los dos peleen esa prestación para quedarse con los niños y no se ponen de acuerdo. Ahí es donde surge esta controversia. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues mediante una demanda que se interpone ante un juez de lo familiar, donde se señalan los hechos, donde se señalan cada parte que él es el adecuado para hacerse cargo del menor. Se llevan a cabo ciertos estudios periciales en materia de psicología, de trabajo social, para determinar cuál de las partes es el mejor ¿cómo se puede llamar? O el indicado para... Sí, la mejor opción para hacerse cargo de los niños y que no les falte nada para su desarrollo
y bienestar de cada uno de los niños. ¿Es necesario que la pareja haya estado casada, o sea, que tengan como tal un matrimonio, por decir, firmado en lo civil, no sé? O también se pueden llevar cuando las personas viven en unión libre. No es necesario que estén casados porque hay muchas parejas que viven en unión libre. Como le digo, con el hecho de ser los padres, cualquiera de los dos pueden solicitarlo. E incluso cuando ambas partes, ambos padres, el padre y la madre, no son aptos para darle una buena calidad de vida a los hijos, los abuelos o los tíos pueden también reclamar esta prestación porque pues se les está afectando a los menores. Ok, ¿con quién podemos recurrir o en quién nos podemos apoyar para poder tener este procedimiento en este juicio? ¿Tendría que ser siempre y cuando, por decir, un abogado como usted particular o cómo sería? Bueno, para empezar, para llevar este tipo de procedimiento tiene que ser por medio de un abogado, que pues si se tienen los recursos se puede contratar los servicios de un abogado privado o particular. Y si no se tienen los recursos, ya actualmente el Poder Judicial pone a disposición del público en general la Defensoría de Oficio, que pues no genera costo para la parte que así lo solicite y no se le deja en estado de indefensión. Y pues también se encargan de defender los derechos en este tipo de juicios de los menores. Y es que como mencionamos de repente, como decías, no, mira, lo que menos pensamos es en el bienestar de los propios niños. Y se vuelve una guerra constante en el yo te voy a ganar. Exacto. Y el arma principal son ellos, ¿no? Entonces ya pasan al segundo término y comenzamos la guerra, ¿no? Al final de cuando estén o no estén casados, yo creo que ya después de eso pues deberíamos de pensar un poquito más en lo que de verdad importa, que son nuestros pequeños. Sí, a veces es incluso, como dices, con tal de molestar al otro, ¿no? O de desquitarse o de vengarse, ¿no? A lo mejor a veces ni siquiera les importa el bienestar de los niños o pues estar cerca de ellos, darles amor y todo lo que necesitan, sino te voy a ganar, yo te voy a ganar, ¿no? Exactamente. Y licenciado, ¿qué tanto se involucra aquí a los menores en este tipo de juicios? Pues ellos en este tipo de juicios son los actores principales, porque se está debatiendo quién se va a hacer cargo de ellos. Ajá. Anteriormente el procedimiento era totalmente escrito, entonces los jueces muchas veces ni siquiera conocían el problema, porque todo se presentaba por escrito, a los niños que ni se les presentaba y todo lo resolvían los secretarios de los jueces que llevaban a cabo todo el procedimiento. Con las nuevas reformas en nuestra legislación ya se lleva a cabo por medio de los juicios orales. En los juicios orales ya hay una intermediación directa con el juzgador, quien es el que a final de cuentas va a decidir quién va a llevar a cabo la guardia y custodia, pero ya en base a tener un contacto directo tanto con los padres como con los hijos, con los niños, que son los que hasta cierto punto determinan quién va a ser el indicado para hacerse cargo de sus necesidades. ¿En qué pruebas o en cómo se les presenta a los niños al juzgado? El juez de oficio durante el procedimiento solicita que se lleven a los menores para que él tenga una plática directa con ellos, pero no solo él, sino que pasan al cubículo del juez acompañados del Ministerio Público y del psicólogo, donde ellos tienen una plática y les hacen una serie de preguntas donde los dejan que ellos jueguen, les ponen juguetes, les platican, les preguntan la relación con sus padres, el tipo de actividades que realiza con cada uno de ellos, y los niños obviamente pues van diciendo todo en relación con sus padres, y ahí ellos mismos van a determinar ya por de viva voz con el menor quién va a ser el adecuado para hacerse cargo de los menores, porque pues ya como es una relación directa es muy difícil que a un niño lo puedas influenciar tanto como para que no se dé cuenta el juez. Por eso digo, ya con los juicios orales ahora sí ya no puedes ocultar muchas cosas, porque como se dice coloquialmente, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? Ya en una relación directa pues ya no hay como mentir, porque pasan solos. Claro, se les establece que no puede pasar ni el papá ni la mamá, con lo cual pues ya no hay
amenaza, porque luego la mamá le dice, no, pues tienes que decir esto, o el papá, si te preguntan eso, diles que conmigo haces esto, y con tu papá, que tu papá te golpea, que tu papá te regaña mucho, o sin razón, o cualquier tipo de circunstancia. Entonces, pues sí, es mejor así. Mientras se da un veredicto, ¿con quién permanece el menor? Bueno, a ese tipo de situaciones jurídicas se le llama una guardia y custodia provisional. Por regla general, la ley marca que se queda preferentemente con la mamá, salvo alguna razón por la cual la madre no puede hacerse cargo. Pero por regla general siempre se queda con la mamá, y al papá se le da un régimen de visitas, pero pues sí, esa es lo provisional. ¿Qué pasa cuando en esta misma guerra que luego de repente hablamos, las mamás no permiten que los niños vean a los padres? ¿Cómo se pueden amparar ellos para que, pues obviamente ellas tengan, no sé, a lo mejor respeten el derecho que tienen los papás a poderlos ver? Pues si a cualquiera de los dos que tenga la guardia y custodia no permite que el otro padre o madre pueda relacionarse con el menor, y más si el juez ya lo ordenó, pues pierde ese derecho y pasa al otro padre ese derecho. Por eso ya actualmente ya antes sí no pasaba nada, o como les digo, todo era por escrito, pues en lo que hacía llegar la petición y eso, pues no pasaba nada, y así quedaba. Pero ahora no, ahora con que se haga la manifestación expresa de que sabes que no me está dejando convivir con el niño y es mi derecho, se me señalaron los fines de semana o el miércoles o cualquier día de la semana, pierde ese derecho y se le da la guardia y custodia al otro papá. O sea que por estas situaciones de repente sí deberían, como a las personas que nos escuchan, que tengan que estar pasando por algún de este tipo de problema, pues que tengan en cuenta que les puede perjudicar, y más que nada, como comentábamos, ¿no?, a los niños, porque pues obviamente un niño necesita como papá, como mamá, ¿no? ¿A ellos en qué puede afectarles este tipo de situación? Como a los niños en el aspecto de las pruebas psicológicas, de todo esto que conlleva llevar este tipo de juicios, ¿qué es lo que a ellos les podría afectar de alguna manera? Pues el desgaste de todo el procedimiento, porque como ahora ya le voy a repetir, los procedimientos cambiaron y ya son orales. Por la misma naturaleza de cada problema hay juicios que se van haciendo más grandes. Entonces se nos señalan audiencias, por ejemplo, a las 9 de la mañana, y tenemos que estar un poquito antes, y si la audiencia anterior va retrasada, hay veces hasta 2, 3, 4 horas, no nos podemos mover de ahí. En consecuencia, los niños luego no van desayunados, pierden clases, y aparte el desgaste de que están los papás ahí discutiendo, pues creo que es bastante tormentoso para ellos, tanto física como psicológicamente. ¿Hasta qué edad se puede pelear una guardia de custodia? Pues es hasta que tienen ya la mayoría de edad, porque ya a partir de la mayoría de edad de cada persona, pues ya uno tiene sus derechos de decidir y elegir libremente con quién se quiere estar, o si se quiere estar todavía bajo la guardia y custodia de los padres o independizarse. Pero sí es hasta la mayoría de edad. Pero cabe señalar que para la guardia y custodia, la regla general que nos marca nuestra legislación es que de los 12 años hacia adelante ya los menores ya deciden con quién quieren estar, si con el papá y con la mamá. Y menores de 12 años se quedan preferentemente con la mamá. Y ya salvo que por disposición del juez no sea la mamá la mejor opción, pues ya el papá puede hacerse cargo. Pero hasta cierto punto nuestra legislación era un poco feminista en ese sentido, se le daba más la preferencia a la mamá para que antes de los 12 años pues ellas se hicieran cargo del menor. Pero actualmente se han dado muchos casos donde la mamá ya no es la más viable, no les da una buena calidad de vida, un buen ejemplo, y entonces el papá ya puede hacerse cargo de los menores. O incluso a veces las parejas de la madre, ¿no? O sea, recientemente hemos visto casos muy extremos en los que la pareja de la mamá abusa incluso de los chiquitos, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando ninguno de los dos, ni el papá ni la mamá, son aptos
para cuidar a los niños, ni ningún familiar cercano, ¿qué pasa con los niños? En ese caso, interviene una institución pública que es el DIF, que es el que se hace cargo de los menores cuando ningún familiar es apto para hacerse cargo de sus necesidades. Que desgraciadamente pues es feo porque el menor está aislado, ¿no? Son lugares donde hay muchos niños y pues no tienen esa imagen ni paterna ni materna y en general de una familia. Hablamos de no ser aptos para la educación de los niños. ¿Cuáles serían ese tipo de ejemplos que usted nos podría poner en donde el papá o la mamá o ambos no podrían ser aptos para atender a los pequeños? Pues ahí sería básicamente, pues ya sea que el papá tome mucho o la mamá, porque antes era más de los hombres, pero Claro, actualmente ya ya es lo mismo. Pues es igual. O que se droguen, o que sus actividades del papá pues no sean un ejemplo adecuado para los niños, ¿no? O de la mamá. O de la mamá, o sea, ya es lo mismo. Sí, porque O sea, como les decía, ¿no? O sea, hablamos de tal vez de no ser aptos ninguno de los dos, porque pues obviamente tienen de alguna manera actividades o cosas que no pueden ser, pues como decíamos, un buen ejemplo para los pequeños, ¿no? así es. O incluso a nivel psicológico, ¿no? O sea, porque hay enfermedades quizás psiquiátricas, por ejemplo, hay personas que son muy depresivas y pues viven en su mundo, ¿no? Entonces, como si no te puedes hacer cargo de ti, ¿cómo te vas a hacer cargo de tus propios hijos, ¿no? Exactamente. ¿Qué problemáticas ha podido tener usted como experiencia en este tipo de casos? Pues principalmente eso, como ahorita comentábamos, hay personas que por su actividad, como pues tienen bares, tienen giros medios mafiosos o turbulentos. Trabajan de noche. Sí, todo ese tipo de situaciones. Y pues también ese tipo de acciones a futuro les afecta mucho a los menores. Por eso ahorita yo veo en el núcleo social un deterioro en las prácticas de la sociedad, que ya surgen muchos ilícitos, el robo, la prostitución, y pues eso es lo que actualmente nos está invadiendo, ¿no? Yo recuerdo muy bien, en algún momento me tocó ser, pues, tuve la oportunidad de poder entrar a un juicio de estos. Y recuerdo muy bien, la situación era en que el pequeño, la señora estaba súper segura que el pequeño quería irse con ella, ¿no? Era, no, pues porque ella la tenía y pues obviamente que convivía mucho más con él. Al momento de que pasa el juicio oral y todo esto, como bien menciona el licenciado, de repente le preguntan al pequeño que pues él con quién le gustaría estar. Y pues para sorpresa de la mamá, pues él dice que con su papá. ¿Por qué? Porque la mamá lo golpeaba, porque la mamá se llegaba enojada y pues órale, ¿no? Se desquitaba de alguna manera con él. Entonces fue como un bandera fría para la mamá, sí, el hecho de oír a su pequeño del otro lado del vidrio o escuchar que quería irse con su papá. ¿Por qué? Porque su papá cuando tenía tiempo y estaba con él, pues jugaba con él, pasaba tiempo, le preguntaba cosas de la escuela, lo que la mamá no hacía. Entonces de repente sí nos encontramos con situaciones como esta, ¿no, licenciado? Así es. Cabe señalar en ese sentido que para que el juez determine con quién debe de ejercer la guardia y custodia, se llevan a cabo pues, 3 criterios, ¿no? Bueno, se toman en cuenta 3 criterios, 3 consideraciones. Primero que nada, los estudios psicológicos. Segundo, es la plática, la relación que se tiene con el menor, y que influye mucho el que él diga con quién se quiere ir, cuando anteriormente al niño no se le tomaba en cuenta. O sea, como les decía, era por escrito, el padre solicitaba y muchas veces mentía pues las actividades o los beneficios que tenía el niño con que estuviera con él, y pues se daba. Y ahora no, ahora se toma lo que es la opinión del menor, los estudios psicológicos y los estudios sociales, porque hay veces la situación económica es bastante precaria, que los menores pues no tienen ni lo elemental para desarrollarse. Entonces en base a eso el juez toma
toma su decisión, pero ya concretamente al caso concreto, o sea, viendo la realidad de cada asunto. Y eso para mí es lo elemental, porque los menores son los que deben de estar bien protegidos y tener un desarrollo adecuado. También cabe señalar que, como lo comentaban hace rato, se le hace un estudio, una prueba pericial en psicología familiar a las parejas de los padres, porque pues muchas veces son ellos quienes se hacen cargo de los menores, porque obviamente el papá o la mamá trabajan y no pueden hacer varias actividades que delegan a sus parejas, y que muchas veces ellos pues abusan de los hijos de su pareja. ¿Por qué? Pues porque no son sus hijos, porque no es lo mismo el cariño de un padre a un padrastro, o de una madre o de una madrastra. Claro. A su punto de vista, ¿qué nos recomendaría usted para llevar este tipo de juicios de la mejor manera, o de alguna manera no llegar a esas instancias de pleitos, ¿no?, entre las parejas? Pues yo en la práctica siempre creo que lo más viable es la mediación. ¿Por qué? Porque pues se desgastan menos los niños. Entre más fácil se pongan de acuerdo, entre mejor lleguen a una buena solución, pues es menos el conflicto, es menos el problema, es menos el desgaste, y el menor sale menos lastimado, afectado, porque como les digo, los procedimientos, las audiencias y todo son largas, y pues no van a la escuela, se malpasan, y el hecho de ver pelear a los papás pues es muy, muy feo para su desarrollo. Entonces lo ideal es que haya una comunicación entre los padres, porque por práctica yo tengo varios conocidos que han tenido separaciones y ya son grandes, y pues sus hijos repiten ese ejemplo. Uh-huh. Se separan, hay un maltrato hacia los niños, y pues es como un patrón. Entonces lo ideal es que haya esa comunicación entre las parejas, porque a final de cuentas son sus hijos, y el beneficio o el perjuicio es en contra de ellos. Entonces igual muy por eso al inicio, cuando decíamos de los abogados, es importante encontrar un abogado que conozca la materia, que tenga el tiempo de estudiar cada caso, porque es una mejor opción, porque muchas veces nos encontramos abogados que por ganarse un asunto o por ganarse ese trabajo, pues te echan a pelear lejos de resolver. Entonces por ética siempre hay que darle una buena asesoría a las partes para que no crezca el problema y se llegue a una solución lo más pronto que se pueda, y pues el niño tenga un pleno desarrollo y no tenga problemas de ningún tipo. Así es, ojalá esto nos ayude a concientizar a la gente que nos está escuchando y priorizar el bienestar de los chiquitines. Claro que sí, yo creo que también es importante señalar que este juicio que es de guardia y custodia no es lo mismo que una patria potestad, ¿es cierto, licenciado? No es lo mismo, pero se desprende de ella. O sea, la patria potestad es el derecho que tenemos nosotros como padres, derechos y obligaciones que tenemos sobre nuestros hijos. Y la guardia y custodia se refiere a los cuidados y atenciones que tenemos hacia nuestros hijos, como son los alimentos, la vivienda, la educación y esos cuidados que ellos necesitan. Y pues la patria potestad es el derecho que, o sea, nadie se nos quita, salvo que haya, como les digo, situaciones donde uno los maltrate o no les proporcione alimentos. Entonces sí se pierde la patria potestad, pero cuando se puede restablecer inclusive, o sea, no es algo que sea ya un veredicto que diga ya pierdes la patria potestad y pierdes tus derechos, ¿no? O sea, si dejas de dar alimentos y el juez te condena a la pérdida por no dar alimentos, si tú empiezas a dar alimentos a tus hijos y lo demuestras durante más de un año, vuelves a recobrar tus derechos. ¿Por qué? Porque es la familia, entonces no, o sea, el juez no puede ser tan duro porque estás lastimando al núcleo familiar y sobre todo a los menores, que siempre requieren de ambas partes, tanto del padre como de la madre, ¿no? Perfecto, yo creo que entonces deberíamos de concientizar un poquito más en este proceso de que de repente pues tenemos, ¿no?, problemas, pues siempre existen. Yo creo que es necesario tener comunicación y pues
si tenemos este tipo de circunstancias de divorcio o separación, pues que tratemos de que los menos afectados sean los niños, ¿no? Pues de repente, más adelante, pues ellos mismos son los que reprochan estas acciones de los padres, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no debemos de involucrarlos más allá de lo que debería de ser. Pues le agradecemos mucho que nos haya tomado este tiempo y que nos haya de alguna manera respondido todas esas inquietudes que de alguna manera nos preocupan, y que a las personas que nos están escuchando lo tomen muy en cuenta. Y yo quiero despedirme con una pequeña frase que encontré que dice: no descarguemos sobre los niños nuestras culpas, los niños nunca serán un error. Y pues los esperamos el próximo miércoles aquí en Sexto Sentido, en punto de las 8 de la noche, como siempre. Así Amiga, es. nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 8 días. Bueno, nos escuchamos en 8 días. Muchas gracias, licenciado, por su presencia. Al contrario, Gracias. gracias a usted. Bye. Bye. Los esperamos la próxima semana para juntos descubrir nuestro sexto sentido, aquí por Teoloyuquenses. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.